Una rebaja penal a otro violador por la ley del solo sí es sí bien podría resultar anecdótica, después de las cerca de 1.127 aprobadas por los tribunales, desde la aprobación del texto de la ley del solo sí es sí. Desde 1.127 es un dato provisional, ¿eh? Todavía hace falta... Ya verán cómo dentro de unos días, además, hay un nuevo conteo que arroja datos aún más escalofriantes. Lo que pasa es que ya casi nos hemos habituado a esto. Decía que puede resultar anecdótico, ¿no? Pues una rebaja penal más a otro violador, teniendo en cuenta que ya llevamos más de 1 millar. Bien, pero la decisión hoy conocida no es anecdótica porque beneficia a uno de los condenados por la violación grupal de los Sanfermines de 2016. Aquel caso conocido como La Manada, que fue el que motivó la urgencia para reformar el Código Penal y que fue utilizado por Irene Montero para impulsar propagandísticamente la que sería su ley estrella. Bienvenidos a La Brújula, hoy en jornada partida. Ahora a 1:30 les dejamos con Edu García y su Radio Estadio para que vibren con la selección española de fútbol y luego, cuando termine el España-Chipre, regresamos otra vez, los de La Brújula, para actualizarles la información de este día. La ley nació, entendemos, para una protección integral de los derechos de la víctima, pero desde luego ahora consideramos que no están protegidos integralmente esos derechos, que no se está garantizando el derecho a la víctima y que desde luego lo que está haciendo es garantizar el derecho del agresor en lugar del derecho a la víctima. No es la primera vez que lamenta las consecuencias de esta ley del solo sí es sí. La abogada de la víctima de aquella violación en los Sanfermines ha puesto voz a la sazón de su defendida, que en un primer momento creyó que la ley serviría para una mayor protección de las víctimas de violencia sexual y que ahora ve cómo se ha equivocado. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rebajado de 15 a 14 años la pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a Ángel Boza, uno de los 5 integrantes de este grupo conocido como de La Manada y que fueron condenados por la violación grupal de los Sanfermines de 2016. Boza, de 32 años, es el más joven de los de La Manada y se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Albolote, en Granada. Esa condena se ve aliviada, al menos 1 año. Y es verdad que la decisión admite recurso. Es verdad que no es una sentencia firme y es verdad que la deliberación no fue pacífica y hay un voto particular. Pero esto, a lo que se agarra hoy la ministra de Igualdad, todos estos argumentos, pues son 2 pobres paliativos, porque los votos particulares son habituales y porque decida lo que decida esta vez el Tribunal Supremo, en casos análogos o similares como el de la Arandina, se decantó por rebajar la pena del condenado, por la torpísima escala penológica que la ley ha impuesto y que obliga a los tribunales a aplicar lo más favorable para el reo. No puede haber 1.127 casos puntuales o decisiones caprichosas de los jueces, de jueces diferentes, distantes y distintos. Este caso sirve además, y eso es lo que lo convierte en particular, como triste recordatorio de que nadie ha dimitido por el mayor fiasco legislativo que se recuerda. Un fiasco que no solo fue reconocido por el gobierno que impulsó la ley, sino que tuvo que ser corregido mediante una proposición aprobada gracias a la oposición. No a los socios habituales, gracias a la oposición. Y sin el voto ni de Irene Montero, ni de Yolanda Díaz, ni del propio Pedro Sánchez, que a veces la memoria es frágil y uno olvida cómo fue aquella sesión parlamentaria. Es que el presidente se ausentó aquel día del Congreso. Y nadie dimitió. Nadie asumió responsabilidades. Nadie. Hubo un tiempo que se decía que el perdón en política se conjugaba dimitiendo. Bien, ese tiempo parece ya lejano. Hay un testimonio interesante hoy, que es el de la portavoz parlamentaria Sumar, Marta Lois, que es el grupo donde supuestamente se subsume Podemos y que sigue coherentemente la política de su líder, Yolanda Díaz. Yolanda Díaz siempre ha pasado de puntillas por este tema. Luego es verdad que no votó a favor de la proposición que corrigió la ley. Tampoco jamás defendió la actuación y la gestión de Irene Montero al frente de Igualdad. Es más, luego la vetó e impidió que estuvieran las candidaturas de Sumar para las elecciones del 23J. Lamentamos esta decisión del tribunal y no nos gusta, es lo único que queremos decir. ¿Cree que la ministra Irene Montero debería dimitir? No vamos a entrar en consideraciones sobre la ministra. Y una vez más,
algo tan impersonal como lamentar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que es algo muy alejado a una declaración política, y ni una palabra acerca de Irene Montero. Ni de defensa, ni de condena, ni de petición de responsabilidades. Sencillamente la inhibición, que es la actitud que ha mantenido desde el principio con respecto al fiasco de la ley del solo sí es sí, Yolanda Díaz. Bien, en cuanto al asunto en torno al cual gira dramáticamente y recurrentemente la conversación pública desde las pasadas elecciones del 23 de julio, en cuanto a la amnistía. Ahora les ofrecemos la declaración que ha servido para que el gobierno haga algo tan peligroso como tachar de golpista a un expresidente. ¿Felipe González? No. José María Aznar. Aunque el diagnóstico de ambos no difiera en lo esencial. Ahora les ofrecemos el testimonio de Aznar. Antes una constatación. Que ya está constatado que el gobierno se ha plegado a la primera de las exigencias de Carles Puigdemont para iniciar una negociación para la investidura de Sánchez. Porque nadie niega ya que se esté estudiando las fórmulas posibles para satisfacer las demandas del prófugo. De la amnistía se discute ya todo, menos que el gobierno está trabajando para que sea una realidad. Puede que los plazos sean demasiado estrechos. Puede que una ley tan delicada requiera de un trabajo más minucioso y que no llegue a tiempo para que Carles Puigdemont considere que se le ha pagado a tiempo estas exigencias para la investidura. Puede ser. Pero desde luego que el gobierno está trabajando para satisfacer las exigencias del prófugo, eso es algo que ya nadie discute, ni siquiera dentro del propio gobierno. Es que hubo un tiempo en que si decías que habría amnistía, te tachaban de insidioso. Bien, ya no. Yo creo que España acumula energía cívica, institucionalidad y masa crítica nacional para impedir que este proyecto de deconstrucción constitucional, que este proyecto de disolución nacional se consuma. Pero es preciso activar todas esas energías que en el marco de una contienda democrática y de afirmación del Estado de Derecho tiene que plantar cara con toda la determinación a un plan que quiera acabar con la Constitución, porque la Constitución es vista como un obstáculo para materializar su ambición de poder por esa izquierda irresponsable e insolidaria que reniega de la ciudadanía democrática, libre e igual. Bueno, estas son las palabras que han motivado la irada respuesta de Isabel Rodríguez, de la portavoz del Gobierno, tras el Consejo de Ministros, que ha llegado a calificar de golpista. Resulta de absoluta gravedad que un expresidente del Gobierno haga este tipo de declaraciones, que se parecen más a comportamientos antidemocráticos y golpistas que a los propios de un expresidente. Bueno, Aznar es un expresidente del gobierno, sí, efectivamente, pero su diagnóstico no difiere demasiado del que hace otro expresidente, esta vez socialista, como Felipe González, de un expresidente como Alfonso Guerra, bueno, o qué sé yo, o de Juan Luis Cebrián, que publicó una celebrada tribuna recientemente en el diario El País y que era igual de contundente, respecto de los peligros que entrañaban los planes de Sánchez para tratar de lograr que Carles Puigdemont prestara sus votos a su investidura. Si acaso difieren en el tono, y Aznar es más rotundo, más contundente, pero lo que hace Aznar es invocar la energía cívica y la institucionalidad para oponerse a una determinada política, que esto no es llamar un golpe de Estado. Solo faltaría que la movilización fuera un patrimonio exclusivo del PSOE. O sea, resulta que lo de la diada no escandaliza al gobierno, que le parece normal asociarse con quien sale a la calle cada año a reclamar la autodeterminación. Lo que escandaliza al gobierno son estas palabras con las que Aznar llamaba a la ciudadanía a reaccionar. Vamos a recordar que su interlocutor político ha dicho que no renuncia a la unilateralidad, Carles Puigdemont. Pero lo que escandaliza son estas palabras de José María Aznar, que llama a reaccionar con toda la energía cívica y con toda la fuerza de la institucionalidad ante unos planes que considera que son peligrosos para la convivencia. Lo que sí es peligroso es tachar de golpista a la oposición, que eso es algo que suele estilarse en regímenes poco democráticos. Porque lo normal ante una persona que demuestra que tiene planes golpistas o que es un golpista es actuar con toda la fuerza legítima del Estado contra él, Luego, fíjense, se le puede amnistiar e incluso hacerle socio del gobierno, pero lo principal con los golpistas es, lo primero, atajar sus planes, como por ejemplo hizo la justicia en 2017, que puso en fuga nada menos que al actual nuevo probable socio del gobierno de España.
Bueno, le piden al PP que corrija a Aznar, a su presidente de honor, pero no lo va a hacer, porque de hecho esta es la reacción de Alberto Núñez Feijóo en Twitter. Dice, el mismo gobierno que antes de perder las elecciones tachaba la amnistía de inadmisible, ahora la negocia con independentistas mientras insulta a los expresidentes que se rebelan por esto. Lo hicieron con González y ahora con Aznar. España no callará ante su inmoralidad, zanja Feijóo. Está carísimo, me parece un abuso total. No está al alcance de cualquiera. Una barbaridad. Esto es una locura, pero no solo el aceite de oliva, todo en general. Es una barbaridad. Una estafa total. Bueno, como usted va al mercado como cualquier hijo de vecino y como el aceite de oliva es un ingrediente esencial de su alimentación, pues no le vamos a descubrir lo que ya sabe, que es que el precio ha aumentado muchísimo, ha aumentado tanto que yo antes me quedé corto. Y fíjese que pensaba yo que era una salvajada. No, es que no ha aumentado un 40%. Me ha actualizado los datos Ignacio Rodríguez Burgos. En tan solo un año se ha encarecido un 52,5%. En un año. Está un 114% más caro que en 2021. Y en un solo mes se ha encarecido más de un 8%. Así está creciendo el precio del aceite de oliva. El índice de precios de consumo aumentó un 0,5% en agosto en relación al mes anterior y elevó 3 décimas su tasa interanual hasta el 2,6%. Esto es debido principalmente a la subida de los precios de los carburantes. El precio de los alimentos en realidad moderó 3 décimas su crecimiento hasta el 10,5%. ¿Esto qué significa? Pues que los alimentos siguen estando carísimos, porque el que moderen su crecimiento quiere decir que siguen creciendo. Y ya lo del aceite de oliva clama al cielo. Y a esto uno se puede enfrentar con el atajo de la demagogia y fingir que todos los operadores de la cadena alimentaria quieren vender menos o no prefieren sacar sus productos al mercado en precios competitivos, o se puede asumir lo que es la realidad. Lo primero, que las previsiones del gobierno han fallado respecto a la evolución de los precios de determinados alimentos. Lo que ahora dice el ministro Luis Planas de Agricultura, que es uno de los ministros ciertamente más articulados del gobierno, es levemente tranquilizador, pero muy levemente, porque dice que algo va a mejorar la campaña del aceite, pero que no va a ser una mejora significativa. Campaña superior a la anterior, sí, pero ciertamente no vamos a llegar a una campaña, digamos, significativa desde el punto de vista del volumen y desde luego no a una campaña que muy probablemente se va a situar por debajo del 1.000.000 de toneladas.